Hola, yo soy Lauren y vengo con un nuevo video. Como saben, este canal lo he hecho especialmente como para hacer covers y también hacer reacciones de K-pop. Pero hay algo muy importante que me gustaría conversar con ustedes hoy. Si has tenido la oportunidad de ver un poco mi canal, puedes haber encontrado que mis primeros covers son de canciones en inglés y luego fueron apareciendo canciones en japonés. Eso es porque yo estudié un poco de japonés. Bueno, en realidad estudié por 2 años solamente, pero ya hace bastantes años, y últimamente he estado haciendo covers en coreano. Ya les he contado un poco de mi historia, de cómo es que me gusta mucho el K-pop, cómo lo conocí, que bailaba y todo eso. Pero no les he contado cómo es que me animé a cantar. Realmente a mí sí me gustaba bastante y cada que podía, mientras bailaba, cantaba un poco. Pero el problema era que nunca sabía bien cómo era la letra o cómo era la pronunciación. No tenía cómo cantar porque no sabía pronunciarlo. Entonces fue algo que siempre quise hacer, pero que nunca pude, porque siempre me gusta mucho respetar un poco las culturas diferentes y los idiomas. Entonces no me siento cómoda cantando algo que no le voy a dar muy bien a la pronunciación, aunque incluso ahora no sé si lo estoy haciendo completamente bien. Pero para que pueda animarme a hacer mis covers en coreano, el año pasado me puse a aprender un poco de coreano. Gracias a la cuarentena y a todo el desarrollo de estos cursos online y que salieran tantos cursos gratuitos, tuve la oportunidad de poder llevar un curso de coreano completamente gratis por la página de Coursera. De hecho, no recuerdo cómo estuve suscrita, pero me llegó un correo y siempre están recomendando cursos. Este video no está para nada teniendo de sponsor a Coursera, simplemente es como yo pude aprender. Y de hecho el curso es bastante bueno. El curso está en inglés, pero también tiene subtítulos en bastantes idiomas, por supuesto también en español. Y es el curso dictado por la Universidad Yonsei, que si no me equivoco es una universidad en Seúl. La verdad es que estuvo muy interesante, muy bueno, pude comprender bastante bien. Aún hay cosas que no pude repasar muy bien, entonces como no me acuerdo muy bien cómo formar oraciones, o me acuerdo cómo era la gramática, pero bueno, cosas. Y para probarles que sí estuve estudiando y yo me pongo muy aplicada cuando me pongo a estudiar, pues aquí está cómo inicias. Inicias aprendiendo el Hangul. Te enseñan primero las vocales. A mí me gusta mucho hacer anotaciones así escritas porque siento que aprendes mucho más rápido. En especial cuando aprendes un idioma que tiene una escritura diferente, tanto así como el Hangul. Entonces, obviamente, es muy bueno que te pongas a practicar cómo se escribe. Se pasa un poco del plumón, pero creo que se puede ver un poco cómo es que estuve haciendo mis prácticas de cada vocal. Ese es mi tip número 1 si es que quieres aprender Hangul. Aprendes primero la escritura y lo practicas. En este curso te dan fichas que puedes imprimir y los puedes realizar. De hecho, el ejercicio era justamente ese, pero como yo en ese tiempo no tenía impresora y no podíamos salir de casa, simplemente puse las respuestas en este cuaderno y me puse a practicar. Luego comenzamos a ver las consonantes. Era un poco más complejo, pero
pero no imposible de comprender. De hecho, cada una como que tiene sus distintas pronunciaciones, y al igual que las vocales, son todas a veces ligeramente diferentes. Puede que al comienzo lo sientas un poco igual, como por ejemplo que existen dos tipos de O, o que existen dos tipos de U. Entonces es algo que tú tienes que poner un poco de atención a cómo lo pronuncian y cómo está sonando, en cómo está moviendo la boca, esos pequeños detalles. No solamente los labios, sino también la posición de la boca por dentro, y eso hace una gran diferencia al sonido, y es lo que justamente utilizan en su idioma. Luego de que ves las consonantes, comienzas a hacer conjugaciones entre las vocales y las consonantes. Luego comienzas a aprender otras consonantes como estas. Me gusta mucho utilizar los colores, siento que es más fácil de absorber la información. Al menos hasta ahí yo pude entender muy bien. Y luego vienen las otras vocales, donde sí tuve algunas dudas, donde sí tuve que consultar a mi amiga. Y pues ahí es donde te encuentras que existen dos tipos de E que suenan exactamente igual, y solamente sabes que puedes reconocer la diferencia por contexto y no por sonido. Y bueno, luego tienes dos tipos de vocales que suenan muy parecidas para mí, pero sí me comentaron que era diferente. Como que una es más, por ejemplo, uy, y otra es uy. Algo así. No sé si estoy diciéndolo bien. Pero básicamente ese es todo el alfabeto del Hangul. Y con eso prácticamente ya puedes leer. También hay algunas cosas que todavía no terminan de ser totalmente claras para mí. De hecho, sigo teniendo algunas dudas. Y es sobre las consonantes que van debajo. O sea, muchas veces vas a encontrar como unas S's. Cuando lo estudies puede ser que lo comprendas un poco más. Pero, por ejemplo, encuentras estas S's debajo y que no suena como S, sino como K. Y cuando está, por ejemplo, una S y luego otra consonante, y luego está con la otra, y luego está el otro carácter donde está una vocal, entonces no sé si esta se combina con la otra, o cómo, no entiendo. Realmente no lo entiendo todavía. Realmente necesito clases, creo, para poder responder todas estas dudas que tengo y poder aprender mucho mejor. Pero creo que no es imposible aprender por mi cuenta. De hecho, mucha gente con la cuarentena se ha animado a aprender. Y en especial porque el K-pop se ha vuelto bastante famoso y bastante popular entre todos. Entonces, sí, en realidad, si quieres estudiar, creo que no hay ninguna excusa para no poder aprender. Todo esto es como el nivel 0 o el nivel 01 de coreano. Es bastante básico el curso. Luego de que aprendes a escribir Hangul, aprendes a formar algunas oraciones, a saludar, tener pequeñas conversaciones como 안녕하세요, 제 이름은 Doraemida. Y es lo único que recuerdo cómo hablar. Pero básicamente puedes hablar de ti mismo, te presentas con otras personas y cositas así. También con aprender el idioma puedes aprender algunas otras cosas de su cultura. Y por ejemplo, esto es súper interesante, y es que cuando tú te presentas normalmente hablas de tus hobbies, ¿cierto? Es como, eso es algo que es parte de ti. Pero para los coreanos es mucho más parte de ti hablar sobre tu familia primero. Entonces, cuando hablas de ti mismo, cuando te presentas, hablas sobre tu familia. Y también es algo bien interesante
el que parte de su cultura y de su visión de la sociedad es que cuando tú hablas de algo o de alguien, por ejemplo, de tu mamá, nunca vas a decir mi mamá, sino nuestra mamá. Y es algo muy interesante, la verdad. Tienen la idea de que las cosas no son solo propiedad de uno solo, sino que es de todos, algo así. Claro que menos la pareja, ¿no? Eso ya es para ti solito. Pero sí, con eso básicamente pude aprender lo básico. También pude comenzar a comprender un poco mejor la pronunciación, y claro que con eso comencé a hacer los covers en coreano. Me gustaría mucho que mis covers tengan buena pronunciación, porque me gusta mucho, la verdad, los idiomas. Es un amor que tengo. Es algo que me gusta mucho desde muy pequeña, la verdad. Creo que si le dedicara más tiempo a este paso, ya sabría unos 4 idiomas o 5 idiomas tal vez. Pero hay tantas cosas por hacer y necesito encontrar el espacio. Así que simplemente te recomiendo mucho que si quieres aprender, puedes usar ese curso. También existen bastantes aplicaciones por el celular o páginas por donde puedes encontrar. Hay un montón de cuentas de TikTok que puedes ver donde comparten material para poder practicar. También hay profesores que tienen su cuenta de TikTok y comienzan a dar un poco de sus servicios de enseñar coreano por ahí, o también puedes contactarlos y contratarlos por medio de sus redes. Otra forma también de poder practicar un poco del coreano que tú ya sabes es por medio de KakaoTalk. Hay un montón de grupos por ahí que puedes entrar y muchas veces te puedes encontrar con coreanos. Entonces puedes por ejemplo, leer lo que ellos escribieron cuando ya aprendiste a leer Hangul, y tal vez ayudarte un poco de el traductor, pero siempre tratar de responder en el idioma. De esa forma puedes comenzar a aprender un poco más. Otra forma también es por medio de la música, de poder, por ejemplo, ver películas o series o novelas o qué sé yo. Hay un montón de formas que puedes aprender. Y bueno, eso es básicamente mis tips de cómo aprender coreano. Como les he comentado, yo todavía estoy dándole para aprender el idioma. Todavía no lo he perfeccionado y con las justas me he quedado un poco estancada en lo básico, porque tampoco le he podido dedicar tanto tiempo, porque luego comenzó a venir más carga laboral. Pero eso no quiere decir que lo voy a dejar. Aún no he dado mi mejor esfuerzo, así que voy a seguir aprendiendo, repasando. De hecho, estoy pensando en volver a llevar todo el curso de nivel 1 o de nivel 0 para poder tener todo el conocimiento bien claro. Y luego poder seguir con los temas nuevos que vengan. Y con eso voy a poder mejorar mi pronunciación para los futuros covers y tal vez pueda comenzar a hablar un poco más en coreano. Cuando encuentre una nueva forma de poder seguir aprendiendo y practicar el idioma, se los voy a compartir, claro, si a ustedes les gustaría. Y creo que eso es todo por hoy. Esto es un video bastante diferente, al igual que el último video, pero me pareció muy divertido poder hablar sobre el idioma. Como ven, es algo que me gusta mucho, sí me gusta bastante. Con los idiomas me pongo un poco nerd y me emociona mucho poder aprender
cosas nuevas de un idioma que me interese tanto. En especial el coreano, que desde hace mucho tiempo quería aprender. Bien, entonces nos vemos. Recuerda que si te gustó el video puedes darle like. También puedes seguirme para más videos de K-pop y cositas coreanas. Y también si tienes alguna sugerencia para hacer reacción, puedes dejarlo en los comentarios, o tal vez para hacer covers. Todo eso en los comentarios. He visto que Mamamoo sacó un nuevo video y todavía no lo he visto. De hecho lo estoy guardando para poder hacer una reacción. Abajo te dejo mis redes sociales si quieres seguirme. Y creo que eso es todo. Así que nos vemos en un siguiente video. Bye bye.